Era una mañana común, como tantas otras en la Ciudad de México. El sol aún estaba bajo, tiñendo el cielo con ese tono naranja suave que acompaña al amanecer. Caminaba por las calles del centro, entre la multitud que se desplazaba rápidamente hacia sus trabajos, oficinas y tiendas. Yo, como siempre, con mi mochila en la espalda, vagaba entre los sonidos del tráfico y las bocinas que, a pesar de la hora temprana, no daban tregua. Recuerdo perfectamente que me sentía cansado, como si el peso de la rutina me estuviera apabullando. Mis pensamientos no eran nada profundos, solo el deseo de llegar a casa, descansar un poco y quizás tomar una siesta. Pero todo cambió en cuestión de segundos, de manera abrupta, cuando un automóvil de lujo, un Audi negro, frenó de golpe justo frente a mí, en una calle estrecha. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me detuve en seco, sin saber qué esperar. Me quedé observando, algo me decía que había algo inusual en todo eso. De la nada, la puerta del lado del conductor se abrió con violencia. Una mujer salió del vehículo rápidamente. Estaba vestida con una elegante blusa blanca, pantalones de lino beige y zapatos de tacón alto, lo que la hacía ver aún más imponente, a pesar de su postura visiblemente alterada. La mujer tenía el rostro fruncido, algo claramente la incomodaba. Como era de esperarse en el contexto de la ciudad, los transeúntes apenas le prestaron atención. Nadie la miró más de lo necesario. El ruido del tráfico era ensordecedor, pero ella parecía completamente ajena a todo eso. Me quedé observando, sin moverme, mientras ella se dirigía a la parte trasera del coche. El conductor, un hombre de mediana edad con gafas de sol, no dijo nada. La mujer abrió el maletero con rapidez, sacando un objeto cubierto por una tela negra. No pude ver exactamente qué era, pero me dio una sensación extraña. Sentí que algo estaba por suceder. Luego, con un gesto de frustración, la mujer arrancó el objeto de la tela, revelando un cuadro. Era una pintura grande, una obra de arte, de esas que parecen tener un valor considerable. El marco era de madera dorada, con detalles intricados, y la pintura mostraba un paisaje impresionante, con colores vivos que resaltaban en el lienzo. Lo sostuvo en sus manos durante unos segundos, como si tomara una última decisión, y después, con una expresión de desdén, lo lanzó al suelo sin ningún tipo de consideración. El cuadro cayó con un golpe seco, pero ella no parecía importarle. Solo dio un paso atrás, y luego, sin decir una palabra, se subió al coche y arrancó a toda velocidad. Me quedé allí, paralizado. Un fuerte nudo se formó en mi estómago. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué alguien con tanto dinero y aparentemente tan exitosa tomaría una decisión tan absurda? La imagen de esa pintura, el valor que probablemente representaba, quedó grabada en mi mente. Mi curiosidad me hizo avanzar hacia el lugar donde había caído el cuadro. Me acerqué con cautela, como si temiera que el objeto desapareciera en cualquier momento. Nadie más parecía notar el cuadro en el suelo, todos seguían su camino con indiferencia. Mi corazón latía con fuerza, y, aunque en el fondo sabía que debía simplemente seguir mi camino, algo dentro de mí me impulsó a agacharme y recogerlo. ¿Quién podría desechar algo tan valioso? Con una mezcla de miedo y curiosidad, tomé el cuadro entre mis manos. La tela estaba intacta, sin rasgos de daño, y el marco dorado brillaba incluso con la suciedad de la calle. Al examinarlo más de cerca, me di cuenta de lo increíblemente detallado que estaba, como si cada pincelada hubiera sido colocada con una precisión asombrosa. Podía sentir la calidad de la pintura, algo que yo nunca había tocado antes, pero que de alguna manera reconocía como invaluable. Miré alrededor, sin saber qué hacer. Era obvio que alguien había tirado este cuadro a la basura, pero no podía entender por qué. Me quedé allí, contemplándolo durante unos minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Era un error? ¿Un malentendido? Algo me decía que esa pintura tenía una historia detrás, una historia que no debía quedar sin respuesta. Apreté el cuadro contra mi pecho y comencé a caminar, sin un rumbo fijo, mientras mi mente trataba de encontrar una explicación para lo que acababa de presenciar.
No sabía qué hacer con el cuadro. Estaba tan absorto en el hecho de que alguien pudiera haber desechado algo tan valioso que mi mente no lograba concentrarse en nada más. Caminé durante unos minutos más, sin rumbo fijo, hasta que llegué a un pequeño parque que solía visitar de vez en cuando. Era un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad, con árboles grandes y frondosos que ofrecían una sombra refrescante. Decidí sentarme en una banca para calmar mis pensamientos y examinar el cuadro con más detenimiento. Lo coloqué sobre mis piernas, y la luz del sol que se filtraba entre las hojas de los árboles iluminaba el lienzo, dándole una especie de halo. Me sorprendió la perfección con la que el pintor había capturado cada detalle. El paisaje era como un sueño, un cuadro que parecía estar sacado de otro tiempo. No era simplemente una pintura común, tenía algo que la hacía única, algo que la elevaba por encima de cualquier obra que hubiese visto antes. El marco dorado, aunque algo sucio por el contacto con la tierra, reflejaba la luz de una manera especial, y al observarlo más de cerca, pude notar los intrincados detalles en su diseño. Parecían ser patrones que contaban una historia, algo más que solo la imagen central del cuadro. No pude evitar pensar en el origen de esta obra. ¿De qué época sería? ¿De quién era este cuadro? Mi mente no dejaba de dar vueltas. En la parte inferior de la pintura había una firma, casi imperceptible por el desgaste del tiempo. Me incliné más cerca para leerla. M. Rodríguez, decía con letras finas y elegantes. No reconocía el nombre, pero algo me decía que era alguien importante. Sentí un nudo en el estómago. Podía estar en presencia de una obra de un artista famoso, de alguien que había dejado su huella en el mundo del arte. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí, a las calles de la ciudad, para ser descartado como si fuera un objeto cualquiera? Por un momento, me sentí como un tonto por no haberme detenido antes a preguntar por qué alguien tiraba el cuadro. ¿Era un error? ¿Un capricho de alguien con tanto dinero que no le importaba lo que hacía con su propiedad? No lo entendía. ¿Por qué deshacerse de algo tan hermoso, tan valioso? Miré el cuadro nuevamente, pensando en qué hacer. La primera idea que me vino a la mente fue venderlo, pero rápidamente la descarté. No solo porque sabía que no sería fácil encontrar a alguien que comprara una obra tan desconocida, sino porque algo en mi interior me decía que no debía dejarlo ir. Quería saber más. Quería entender la razón detrás de ese acto tan extraño. Algo me impulsaba a seguir adelante, como si el cuadro tuviera algo que contarme, una historia que necesitaba ser revelada. Me levanté de la banca, aún con el cuadro en mis manos, y decidí que lo llevaría a casa. En ese momento, mi única intención era investigarlo. Necesitaba saber quién lo había pintado, de dónde venía, por qué alguien había decidido tirarlo al basurero. Tenía que conocer su historia. Al regresar a mi pequeño departamento, lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. Tomé una lupa y comencé a examinar cada detalle de la pintura. Buscaba alguna pista, algún indicio que me dijera algo más sobre el origen del cuadro. Las pinceladas eran finas y detalladas, pero lo que más me sorprendió fue la expresión en los ojos de las personas que aparecían en la pintura. Parecían estar viviendo un momento de angustia, como si el pintor hubiera capturado no solo la imagen, sino también la emoción del instante. ¿Era posible que el cuadro estuviera relacionado con una historia trágica? Pasaron horas mientras seguía estudiando el cuadro. La tarde se convirtió en noche, y yo seguía sin encontrar ninguna respuesta clara. No podía dejar de pensar en la mujer que lo había tirado. ¿Qué historia había detrás de ella? ¿Por qué lo había desechado? El cuadro no era solo una pintura, era un mensaje, algo que no podía ignorar. Antes de acostarme, tomé una última mirada al cuadro. Pensé en lo afortunado que había sido al encontrarlo, pero al mismo tiempo, una sensación extraña se apoderó de mí. Algo me decía que este descubrimiento estaba a punto de llevarme por un camino que cambiaría mi vida de una manera que no podría haber anticipado. Pasaron varios días desde que encontré el cuadro. Aunque lo había guardado en mi apartamento, lo mantenía cubierto en una esquina de la habitación,
como si fuera un tesoro prohibido. Mi mente no dejaba de pensar en él, pero al mismo tiempo, sentía que no debía indagar demasiado, que tal vez había algo oscuro detrás de ese objeto que no quería entender. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Tenía que descubrir la verdad detrás de la mujer que lo había desechado. Fue una mañana gris cuando, mientras caminaba por la misma zona donde había encontrado el cuadro, la vi de nuevo. La mujer del Audi negro, con la misma elegancia que la primera vez. Esta vez no estaba tan alterada, pero su presencia era igual de imponente. Su figura destacaba entre la multitud, como si fuera ajena al caos que la rodeaba. Sus pasos eran firmes, decididos, como si nada ni nadie pudiera quitarle el control de su vida. La vi detenerse frente a un elegante café, el mismo café de siempre, donde las personas parecían estar absortas en sus conversaciones, ajenas a la realidad de las calles. Era un lugar sofisticado, de lujo, con un aire de exclusividad que atraía a aquellos que se sentían parte de una élite. La mujer entró sin dudarlo, y no pude evitar seguirla con la mirada. Algo me decía que si la seguía, quizás podría obtener alguna respuesta, alguna pista sobre su extraño comportamiento. No quise acercarme demasiado, no quería que me notara. Me quedé parado a unos metros, observando desde la acera opuesta, con el corazón latiendo aceleradamente. Por un momento, pensé en la posibilidad de que ella me reconociera o que me viera como una amenaza. Pero, al mismo tiempo, me sentía impulsado a seguirla. No podía dejar que esa oportunidad se escapara. Vi cómo entró en el café, y algo dentro de mí me dijo que esperara. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que si permanecía allí el tiempo suficiente, algo revelador iba a suceder. La mujer no tardó en sentarse en una mesa junto a la ventana. Pedí un café para disimular, y me senté en una mesa cercana, sin que ella pudiera verme. Podía observarla con detenimiento, pero sin llamar su atención. Poco después, un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro, llegó al café y se acercó a su mesa. Parecía ser alguien importante, tal vez un socio de negocios, pero su actitud era muy diferente a la de la mujer. Él se veía nervioso, como si algo lo estuviera inquietando. Ella, por otro lado, estaba tranquila, como si todo estuviera bajo control. El contraste entre ambos era evidente. Lo que sucedió después me dejó completamente sorprendido. La mujer sacó el cuadro de su bolsa, como si fuera algo natural, y lo colocó sobre la mesa frente al hombre. Él reaccionó inmediatamente, su rostro se tornó pálido, y su mirada se detuvo en la pintura con una mezcla de miedo y asombro. Podía escuchar fragmentos de su conversación, aunque las palabras eran difíciles de captar debido al bullicio del lugar. ¿Qué significa esto?, preguntó el hombre, con voz temblorosa. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se fijó en el cuadro, y pude ver una expresión de tristeza profunda en su rostro. Era una tristeza que no podía disimular, como si la pintura le recordara algo doloroso, algo que no podía dejar atrás. «Es lo único que me queda de él», dijo finalmente, con voz baja, pero clara. «Es todo lo que me queda después de todo lo que sucedió». El hombre no dijo nada al principio, pero su rostro mostró una expresión de arrepentimiento, como si estuviera luchando con sus propios demonios. La mujer, por su parte, parecía distante, como si ya no pudiera soportar más el peso del pasado que la atormentaba. No sabía a qué se referían, pero algo me decía que el cuadro estaba relacionado con algo mucho más grande y complicado de lo que inicialmente había imaginado. A lo lejos, pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras las pasaba sobre el lienzo, como si al tocarlo pudiera sentir una conexión con alguien o algo que había perdido. Y entonces, con una frialdad que me sorprendió, la mujer dijo: «Ya no puedo seguir cargando con esto. No puedo seguir viviendo con este recuerdo». Las palabras me golpearon de lleno. El cuadro no era solo una obra de arte. Era un vínculo con algo más profundo, con algo que la mujer no podía dejar ir. ¿Qué tragedia había marcado su vida? ¿Qué era lo que la atormentaba? Me quedé allí, observando,
tratando de desentrañar el misterio que parecía envolverla. El hombre en la mesa parecía querer decir algo más, pero al final se quedó en silencio, mirando la pintura con una mezcla de desesperación y resignación. Tras unos minutos, ambos se levantaron y abandonaron el café sin decir otra palabra, dejándome con un montón de preguntas sin responder. No podía quedarme con esa incertidumbre. Decidí que tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Algo en mi interior me decía que debía descubrir la verdad, que el cuadro tenía una historia que necesitaba ser contada. No pude dejar de pensar en lo que había presenciado esa tarde en el café. Las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza, como un eco que no podía callar. Ya no puedo seguir cargando con esto. No puedo seguir viviendo con este recuerdo. Algo en su mirada me decía que el cuadro no era solo una pintura valiosa, sino que tenía un peso emocional mucho mayor, algo profundamente ligado a su vida, algo que la atormentaba. Al principio, pensé que debía dejar todo en el olvido. Después de todo, ¿qué podía hacer yo al respecto? ¿Qué derecho tenía de entrometerme en la vida de una mujer que, aparentemente, quería deshacerse de su pasado? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía saber más, que tenía que entender la historia detrás de ese cuadro. Estaba convencido de que no se trataba solo de una pintura, había algo más profundo, algo oscuro que necesitaba ser descubierto. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Después de varios días dándole vueltas al asunto, reuní el valor para hacer algo que nunca había hecho antes, me acerqué a ella. Estaba decidido. Quería saber la verdad, aunque eso significara confrontarla y poner en riesgo todo lo que había pensado hasta ese momento. La seguí durante varias horas, sin que ella se diera cuenta. Caminé detrás de su automóvil, esperando que algo, alguna señal, me diera la oportunidad de hablar con ella. La mujer parecía ser una persona reservada, siempre tan cerrada, tan distante. Era como si su vida fuera una burbuja que nadie pudiera penetrar. A pesar de la frialdad que mostraba hacia el mundo, algo en su interior me hacía sentir que había una vulnerabilidad profunda, algo que la hacía humana y real. Finalmente, después de un par de horas, la mujer se detuvo frente a una elegante entrada de un restaurante de lujo. El tipo de lugar donde las personas parecían estar más interesadas en mostrar su estatus que en disfrutar de una comida tranquila. Observé desde la acera opuesta, manteniéndome a una distancia segura. Sabía que si me acercaba demasiado, ella podría sentir que la estaba acosando. No quería que me descubriera, pero tampoco quería perder la oportunidad de hablar con ella. Entró al restaurante, y fue en ese momento cuando decidí que lo haría. Crucé la calle rápidamente, sin pensarlo demasiado, y me dirigí hacia la entrada. Cuando llegué a la puerta, un hombre de seguridad me miró con desconfianza. Su mirada, casi desconcertante, me hizo sentir que no debía estar allí. A pesar de la incomodidad, le expliqué que solo quería hablar con la mujer que acababa de entrar. Después de unos momentos, el guardia me dejó pasar, aparentemente convencido de que no representaba ninguna amenaza. Al entrar, la encontré en la parte trasera del restaurante, en una mesa reservada. Estaba acompañada de un hombre, de aspecto serio, bien vestido, que parecía estar discutiendo algo importante con ella. No quería interrumpir su conversación, pero tenía que aprovechar la oportunidad. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, y esperé a que ella notara mi presencia. Cuando lo hizo, me miró sorprendida, como si no pudiera comprender por qué yo estaba allí. La expresión de su rostro cambió rápidamente de sorpresa a una mezcla de cansancio y tristeza. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, observándome, como si estuviera calculando mis intenciones. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó con voz baja, pero firme. No había enojo en sus palabras, solo una curiosidad que rápidamente se transformó en resignación. Tomé una respiración profunda y le respondí: soy el hombre que recogió el cuadro que arrojaste al basurero. Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué tiraste algo tan valioso? Sus ojos se abrieron un poco más, y su rostro, que antes mostraba una dura fachada, se suavizó ligeramente.
Por un momento, me miró como si estuviera buscando la manera de decirme la verdad sin tener que hablar de ello. Pero, después de unos segundos de silencio, suspiró profundamente y, finalmente, comenzó a hablar. El cuadro es una parte de mi pasado. Un pasado que ya no quiero cargar, dijo, casi en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Pude ver que estaba luchando por contener las lágrimas. Algo me decía que, de alguna manera, había estado esperando que alguien le preguntara, que alguien tratara de entender lo que había detrás de esa pintura. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y alivio, como si, por fin, hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharla sin juzgarla. Mi esposo, comenzó, fue un hombre importante. Un hombre que, en su momento, tenía todo lo que alguien podría desear: poder, dinero, influencia. Pero, también tenía secretos. Y ese cuadro fue un regalo que me dio después de uno de sus peores errores. Sus palabras fueron duras, llenas de amargura. El cuadro era su forma de pedir perdón, de intentar arreglar lo que había roto. Pero no pude perdonarlo. Y, con el tiempo, lo que antes me parecía un gesto bonito se convirtió en una carga, en un recordatorio de todo lo que él había hecho. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El cuadro no solo era un objeto físico, era un símbolo de una vida rota, de una traición que había dejado una herida profunda en su alma. Lo que para mí había sido una obra de arte valiosa, para ella era un recordatorio constante de dolor y desesperanza. Mi esposo ya no está, continuó, con la voz quebrada. Él murió hace 2 años. Y con él, murió todo lo que quedaba de esa vida que compartimos. Pero el cuadro seguía allí, recordándome lo que había perdido, lo que nunca pude perdonar. Su relato me dejó sin palabras. Estaba claro que el cuadro representaba algo mucho más grande que una simple obra de arte. Era la última pieza de un legado lleno de dolor y arrepentimiento. Por eso lo tiré, dijo finalmente, con una expresión de alivio, como si soltar esa verdad le hubiera permitido respirar nuevamente. Quería dejarlo ir. Dejar ir todo lo que me ataba a ese pasado. No sabía qué decir. Solo la miré, comprendiendo en ese momento que el cuadro ya no tenía valor por su belleza, sino por el peso de la historia que cargaba. Y, por algún motivo, sentí que, de alguna manera, debía ayudarla a dejar ir ese pasado. Esa noche, después de nuestra conversación en el restaurante, me quedé pensando en todo lo que me había contado. La mujer, cuyo nombre descubrí que era Mariana, parecía haber vivido una vida marcada por una tragedia profunda que no podía soltar. El cuadro, que para mí al principio solo era una pintura valiosa y misteriosa, se había transformado en el símbolo de su sufrimiento. Aquello que había querido descartar de manera tan impulsiva, sin duda, estaba mucho más ligado a su vida de lo que jamás habría imaginado. La decisión de seguirla y hablar con ella no había sido fácil. Sentí que algo en su historia me tocaba profundamente, y no porque fuera un simple espectador curioso, sino porque de alguna manera, podía entender lo que era cargar con el peso de un pasado que no te dejaba avanzar. Yo también había tenido mis propios demonios, mis propios momentos difíciles que me habían marcado, aunque quizás no con la misma intensidad. Pero su dolor, esa sensación de no poder dejar ir lo que te atormenta, me resultaba familiar. Pasaron unos días desde ese encuentro, y aún no sabía qué hacer con todo lo que había aprendido. Mariana me había ofrecido el cuadro, dejándome una opción que me parecía tanto un regalo como una carga. ¿Qué haría yo con él? Por un lado, pensaba que el valor material del cuadro podría ser significativo, tal vez algo que pudiera vender, lo que me permitiría salir de la vida que llevaba. Pero por otro lado, sentía que el valor real del cuadro no era monetario, sino emocional. ¿Podría realmente quedarme con él? ¿Debería hacerlo? ¿O era mejor devolverlo y permitir que ella dejara ir ese pedazo de su pasado? El dilema me consumía. Tenía claro que, de alguna manera, debía ayudarla a liberar esa carga, pero no sabía cómo hacerlo sin dañarla aún más. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, pensaba en lo que ella había dicho,
Quiero dejar ir todo lo que me ataba a ese pasado, pero ¿cómo podría hacer eso si el cuadro seguía en su vida? ¿Cómo podría dejarlo ir sin enfrentarse a su dolor? Al día siguiente, decidí visitarla nuevamente. Esta vez no quería quedarme con el cuadro, ni mucho menos venderlo. Quería hablar con ella y ayudarla a encontrar una forma de liberarse de ese peso. Sabía que no podía hacerlo solo, que no era mi lugar, pero sentía que al menos podría ofrecerle algo de consuelo, una manera de ver las cosas desde otra perspectiva. Mariana se encontraba en su departamento, sola, cuando llegué. Al verme entrar, no hubo sorpresa en su rostro, como si ya esperara mi visita. Me invitó a pasar, y mientras me sentaba, noté que el ambiente de su casa estaba lleno de lujo, pero al mismo tiempo, había algo de vacío en él. Parecía que el dinero no había podido comprarle paz. Entonces, ¿qué has decidido?, me preguntó, mirando el cuadro que traía bajo el brazo. No lo había dejado en mi apartamento, porque, de alguna manera, sabía que lo necesitaría en este momento. Decidí que no lo quiero para mí, respondí, mirando el cuadro con detenimiento. Sé lo que significa para ti, y no puedo quedarme con él sabiendo lo que representa. Mariana asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado mi respuesta. No parecía sorprendida. Pero entonces, me miró fijamente y dijo, lo que no sé es si quiero seguir cargando con él tampoco. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. Sabía que este momento era crucial. En ese instante, comprendí que lo que realmente necesitaba no era que yo le quitara el cuadro, ni que lo guardara yo. Lo que necesitaba era encontrar una forma de enfrentarse a su dolor y dejarlo ir. Tal vez el cuadro no debía ser destruido ni guardado, sino que debía ser confrontado. Mariana, le dije, entiendo que este cuadro te duele. Pero no tienes que deshacerte de él de esta manera. ¿Por qué no lo enfrentas? ¿Por qué no tomas control de lo que representa, en lugar de dejar que te controle a ti? Me miró con una mezcla de incertidumbre y curiosidad, como si lo que le estaba diciendo le resultara extraño, pero también algo razonable. No sé cómo hacerlo, dijo, con una voz baja, casi perdida. Es como si me estuviera arrastrando hacia un lugar del que no puedo salir. Entiendo, le respondí. Pero el primer paso es aceptar que ese pasado no tiene que definirte. El cuadro puede seguir siendo parte de tu vida, pero solo si tú decides qué lugar le quieres dar. No supe si mis palabras tenían algún efecto en ella, pero había algo en su rostro que parecía decirme que, de alguna manera, estaba comenzando a procesar lo que le había dicho. No fue una solución mágica ni rápida, pero podía ver en sus ojos que algo había cambiado, aunque fuera solo un poco. Tal vez tienes razón, dijo finalmente. Tal vez debo enfrentarlo de una vez por todas. Tomó el cuadro de mis manos y lo miró detenidamente. Esta vez no parecía verlo con el dolor que había mostrado antes, sino con una nueva perspectiva, más serena. Era como si, en ese momento, estuviera tomando el control de su propia historia. ¿Y ahora qué hago con él?, preguntó, sin apartar la vista del cuadro. Lo que decidas, respondí. Pero siempre recuerda que, al final, lo que importa no es el cuadro, sino cómo decides dejar ir lo que representa. Mariana asintió, y me sorprendió cuando, en lugar de devolverme el cuadro, lo puso sobre una mesa cercana, con una expresión que mostraba una mezcla de paz y resolución. No lo tiró, no lo guardó en un rincón oscuro. Lo colocó allí, de manera visible, como un símbolo de su decisión de dejar de huir de su pasado. Lo guardaré aquí, dijo, con una leve sonrisa. Y, tal vez, algún día lo veré sin tanto dolor. Mientras salía de su departamento, sentí una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que este proceso no sería fácil para ella, pero en ese momento, parecía estar dando un paso importante para liberarse de todo lo que la atormentaba. Y aunque no podía saber cómo terminaría su historia, me sentí agradecido por haber sido testigo de su lucha y de su valentía para enfrentar su pasado.